Vamos a estar hablando de temas que chocan mucho al cubano de a pie por estos días. Son temas que son bastante sensibles porque nuestros hermanos que se encuentran dentro de Cuba la están pasando muy difícil. Ya con anterioridad a esta pandemia del coronavirus, pero ahora ciertamente se va a ver un recrudecimiento y es algo que ya se está viendo en las calles de nuestra isla. ¿Sí? Un Aquí fuerte tengo a mi abrazo, hermano, Alan un fuerte Tier. Un abrazo fuerte para Hola, abrazo. Marcelo y Alain. Fuerte Un abrazo. caluroso hermano. y fraterno abrazo para ambos. Fraterno abrazo a Ferrer, cantado. Gracias, gracias hermano, gracias. Eh, Un placer estar con ustedes en esta transmisión. sí, como les decía, hoy vamos a estar hablando sobre temas que afectan muchísimo a la población cubana, eh, tales como lo que es el hambre, la producción de la agricultura, eh, que son cuestiones que nos están afectando muchísimo, que están afectando al pueblo cubano muchísimo y que tenemos que seguir haciendo hincapié y seguir exponiendo esta realidad al mundo y para que los cubanos que están dentro de la isla, que a lo mejor algunos no se pueden conectar porque el costo del internet es muy caro y no pueden verla directa, pero luego de que se termine la transmisión, estas directas son descargadas y distribuidas en la población a través de los mecanismos que tenemos allá, que tiene la Unión Patriótica de Cuba dentro de nuestras posibilidades. Que pueden ahí compartir también. Sí, sí, mientras tanto, Ernesto vamos invitando amigos, déjame compartir contigo, con los hermanos allá en Texas, los hermanos con Marcelo y Alain, y información de último momento sobre nuestros presos políticos. Hace unos instantes, el régimen puso en libertad bajo fianza a Yuselín Ferreira Espinosa. Wow. Yuselín Ferreira Espinosa hace más de 20 días fue detenido y encarcelado arbitrariamente y acusado de un falso delito de atentado. Venganza de la tiranía por su activismo en el tiempo en que yo estuve en prisión. Ya Yuselín había cumplido una sanción por motivos políticos y en los 6 meses que pasé en la prisión de Aguadores, durante ese tiempo él incluso vino a cuidar acá la sede de la UNPACU, que había quedado, sin cuidado alguno, porque quienes se encargaban de cuidar la sede de la UNPACU eran Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, y ambos estaban en prisión. El régimen los tomó como justificación para hacer creer que había todo un delito o dos delitos de carácter común en la farsa esta judicial que montaron contra nosotros. Entonces Yuselín vino a cuidar acá la sede y eso lo hizo blanco de inmediato de represalias y venganza del régimen. Por eso lo encarcelaron, pero Yuselín se declaró en huelga de hambre y estaba en una situación muy, muy delicada. Según tenemos entendido, le dieron golpes, lo torturaron, le hicieron lo que saben hacer los esbirros del régimen. Y cuando vieron que su vida peligraba, pues entonces llamaron a la madre para tratar de usar a la madre para que lo convenciese de que suspendiese la huelga. Y lo terrible de esto fue que convencieron a la madre de que no nos avisase a la UNPACU, no nos fuese a comentar lo que estaba pasando con el hijo, porque le dijeron que si ella lo hacía, la situación de su hijo iba a empeorar, iba a ser más difícil, más terrible aún. Y la mujer hasta hoy, que se sintió ya desesperada y con la necesidad de pedirnos recursos para pagar la fianza, no nos comentó nada. Cuando lo supimos, inmediatamente se publicó. Ovidio Martín, uno de nuestros coordinadores, publicó sobre el tema. Y luego entonces supimos de que de la prisión llamaban que fueran a buscarle y que pagasen la fianza, que lo iban a poner en libertad. Esto, por supuesto, asustada a la tiranía, es decir, en medio de tantas acusaciones por abusos, tortura, crímenes, por todo el mundo, asustados parece, dijeron, preferible si muere que muera fuera de la prisión, no vamos a cargar con esta responsabilidad en momentos en que los ojos de muchas personas en el mundo están mirando hacia Cuba por el mal manejo de la crisis con el coronavirus, por el hambre, la miseria generalizada que va en constante crecimiento y por la represión
que se agrava de día en día. Estaba esperando fotografías, imágenes de Yuselin, pero dicen que está ahora rumbo a su casa, de la prisión rumbo a su casa, y todavía no tenemos ningún teléfono con capacidad de fotografiarle o de enviarnos un pequeño vídeo donde se vea cuál es la situación en que se encuentra Yuselin. Otros 8 nuevos presos, denuncia la organización Prisoner Defender, es decir, han ingresado a las cárceles del régimen en los últimos días, en las últimas semanas. De ellos, 4 son miembros de la Unión Patriótica de Cuba, entre ellos Michael Herrera Bonet, que está para la prisión que hay en Güines para enfermos de VIH. La situación de Michael también es bastante delicada. Eso, por un lado. No sé cuántas personas, creo que tenemos 44 personas conectadas, 44 buenos amigos, 44 buenos patriotas formamos ya un ejército capaz de democratizar a Cuba. Así que antes de darle ya la bienvenida y cederle la palabra a nuestros amigos, a nuestros hermanos en línea, quiero compartir brevemente también otros detalles que hoy hemos publicado un video. Es decir, primero recordemos que hace unos días, el día 29 de abril, el periódico digital 14 y medio publicaba que un colectivo de campesinos independientes pide la liberalización de la agricultura en Cuba. En una campaña titulada o nombrada Sin campo no hay país, reclaman la eliminación de impuestos y que se otorguen títulos de propiedad permanente a los agricultores cubanos. La nota continúa diciendo que la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, han iniciado una campaña dirigida al gobierno cubano en el que demandan la liberalización de la agricultura en Cuba en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19, que a su juicio podría desembocar en una hambruna por el mal estado de la producción agropecuaria y la dependencia de las importaciones, complicada durante la pandemia. Las demandas de la campaña denominada Sin campo no hay país se concretan en 5 propuestas: libertad de producción y distribución para fijar precios y para importar y exportar sin intermediarios, y además piden también eliminar, como mencioné anteriormente, los impuestos durante 10 años y la entrega de títulos de propiedad permanente. Los demandantes recuerdan, y esto es muy importante, que ellos sí podrían, los campesinos cubanos podrían comerciar directamente con Estados Unidos, ya que las leyes estadounidenses solo impiden el intercambio con el Estado, y yo agrego el Estado totalitario cubano y sus empresas, pero no con los productores independientes. Para ello recuerdan un caso que muy pocos campesinos conocen, por cierto, el caso de la Nestlé, que en el año 2016 quiso comprar café a los campesinos cubanos y fue autorizado, este tipo de venta o de compra fue autorizado por la administración estadounidense, pero La Habana bloqueó, el régimen cubano bloqueó el acuerdo a través de la oficialista Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAT, que denunció que el objetivo era influir sobre el campesinado cubano y separarlo del Estado. Esto es muy cómico, ¿no? Nadie utiliza la economía, la agricultura, las industrias, las escuelas, los círculos infantiles. Nadie utiliza todo de la manera en que la utilizan los regímenes totalitarios para controlar a las personas. Y cuando alguien quiere o propone hacer algo de manera independiente, ellos dicen que esto se está politizando o que le quieren quitar el apoyo, entre comillas. No hay ningún apoyo. Los campesinos se sienten atados, encadenados a un Estado abusador que impone reglas arbitrarias y que le impide al campesinado desarrollar sus producciones y comercializar con libertad. Entonces, lo interesante de esto es, ¿no?, que hoy el Granma saca un reporte, un escrito donde dicen que producción de alimentos es prioridad impostergable para el país, y dicen que el Ministerio de la Agricultura, MINAT, redobla esfuerzo para incrementar la siembra, la copia y la comercialización de productos agropecuarios con el objetivo de atender las demandas de la población y cubrir las entregas planificadas
a la industria nacional. Ellos vuelven con este lenguaje de planificar agricultura, planificar economía, planificar y planes quinquenales, etcétera, etcétera, que todos sabemos el desastre que eso representa. Ahora bien, la pregunta que yo me hago, y ya le voy a preguntar, si tú me permites, Ernesto, a Marcelo y a Alain, que me ayuden a comprender cómo yo puedo creer en el Granma, que lleva 60 años diciéndome lo mismo y no veo ni la producción ni los productos, no veo absolutamente nada de lo que ellos tanto anuncian. Incluso Fidel Castro, allá por la década del 60, auguraba, charlataneaba, alardeaba de que Cuba iba a producir más, nos íbamos a bañar con leche. Más leche que Holanda, ¿no? Y creo que más queso que Suiza, más carne que medio mundo, y ni queso, ni carne, ni leche, absolutamente nada. En el 2007, Raúl Castro en Camagüey se salió con aquel discurso del vaso de leche en la mesa de los cubanos. Han pasado 13 años y la leche está tan cara, la poca que aparece, que muchísimos niños cubanos no pueden desayunar con leche. Ya antes, hasta los 7 años recibían un poco de leche. Hoy esa leche hasta los 7 años, cuando llega, que en muchas ocasiones hasta falta o se retrasa, no alcanza para que esos niños desayunen ni siquiera 10 días al mes, porque el hambre va en aumento, la crisis va afectando a la mayoría de los hogares en Cuba. Entonces no puedo entender cómo el Granma responde de esta manera en medio de una situación en que la libra de carne de cerdo está, por ejemplo, en Santiago de Cuba a 40 pesos. A 40 pesos. Y si la compras sin hueso, deshuesada, a 60. En La Habana está entre 50 y 70, me acaba de explicar Saqueo Bay. El arroz, porque según lo que está diciendo el régimen, lo que está diciendo el Granma, lo que está diciendo la mesa redonda, van a priorizar las producciones de arroz y de carne de cerdo, porque ellos saben la importancia que tiene esto en la mesa del cubano. Generalmente esa es la dieta casi diaria de la mayoría de los cubanos que pueden comprar el arroz y la carne de cerdo. Ahora en estos momentos, si la encuentran, porque no todos tienen los 40, 60 o 70 pesos, ni los 20 o 25 que está costando el arroz en este momento, cuando aparece el que te lo vende muy oculto, de una manera muy clandestina, más oculto que si estuviesen vendiéndote cocaína por temor a que lo apresen, a que lo multen y a que lo encarcelen. Marcelo y Alain, ayúdenme, y Ernesto, ayúdenme a entender cómo le creo al Granma que el Ministerio de la Agricultura redobla esfuerzos para incrementar las producciones. Bueno, le cedo la palabra a Marcelo. Bueno, Ferrer, está de más decir que es un orgullo y un honor estar aquí conversando contigo ahora. Pero gracias. Mi consejo sería que no trates de creerle, que no te gastes en eso y que usemos toda esa energía en demostrar que son patológicamente mentirosos, que llevan 60 años mintiendo, robando y han desfalcado el patrimonio nacional en todas las vías. Pero hay algo muy importante aquí, porque cualquier tema que nosotros toquemos en estos momentos es inevitable que está ligado todo lo económico con lo político. Igual que todo tiene que enfocarse, debe enfocarse desde lo legislativo, porque ahí es donde radica el problema, porque el problema no son ni siquiera los medios que están mintiendo y las personas que están detrás. El problema radica en el sistema, que es el que propicia que todo ese andamiaje exista y traiga el caos que hay en la sociedad cubana en estos momentos. Sin duda. Totalmente de acuerdo contigo. Permíteme, Marcelo, me acaba de llegar una fotografía del estado en que se encuentra Yuselín. Si pudiésemos mostrar ahora otra fotografía de cómo estaba él en cuanto a su constitución física, su peso, vamos a ver el profundo deterioro que ha sufrido en estos días en huelga de hambre en la tenebrosa prisión de Aguadores. Por suerte le acaban de liberar bajo fianza. Es un pequeño logro en medio de los tantos abusos y de la tanta crueldad del régimen contra los presos políticos. Yo aquí tengo una, mírenlo. Sin duda se le ven el rostro, principalmente es lo que más se diferencia. Así acaba de salir, y porque sus verdugos temieron después de golpearle, después de abusar de él, según tengo entendido. Vamos a tener información más tarde ya pormenorizada, más detallada sobre cuál ha sido la situación real por la que él ha atravesado allí en la prisión de Aguadores, de la que salí hace un mes
atrás, hace un mes y 2 días, salí precisamente de esa celda donde ahora el torturado, el abusado, la víctima de la crueldad de los verdugos del régimen de Yucelín Ferreira Espinosa. Y los jefes de la prisión, aunque no son los que dan las órdenes contra los presos políticos, las órdenes las da la policía política, los jefes de la policía política, sobre todo el que la pone en práctica es un verdugo que se hace llamar Lázaro Ollanier, pero los jefes de la prisión, que sí los tenemos identificados con nombres y apellidos, incluso con imágenes, fotografías que ya nos tienen por ahí algunos colaboradores y pronto vamos a estar publicando, son el mayor Osmani Figueroa Lecay. Este es un esbirro con una mentalidad sádica, muy torpe, semi-analfabeto, políticamente estúpido, analfabeto total. Y el segundo es un mayor nombrado Ariel. ¿Los apellidos de Ariel? Ariel Bayán. El primero es del municipio Songolamaya. Ariel todavía no tengo preciso, o no hemos precisado de dónde es, es de aquí de Altamira. Bueno, tengo entendido que es hasta vecino del segundo jefe de la prisión de acá de Altamira, que es de alguna zona, de algún área acá de Altamira. Ya hablaremos familiar. sobre la... Sí. Ya hablaremos de la situación de Yucelín en las próximas horas. Quería también compartirle y nos gustaría que Marcelo, porque como bien explicó Ernesto, Marcelo y Alain, estas imágenes luego la van a ver mucho más personas aquí dentro en Cuba que los que nos puedan estar acompañando a esta hora en Facebook, porque la movemos en Memory Flash, en diferentes soportes de teléfono en teléfono, para que las personas acá se informen, porque lo que pueda resultar normal, común, nada novedoso para el que tiene amplia información de lo que acontece en Cuba y en el mundo. Esto es, vamos, un poco más de información en medio de una avalancha informativa que diariamente nos llega de diferentes fuentes y a través de diferentes medios. Pero para la mayoría de los cubanos con hambre, con necesidades extremas, esto, es decir, los temas que aquí podamos tocar no llegan. La mayoría de los cubanos con necesidades extremas, lo único que pueden ver es el noticiero de la televisión cubana, en el cual la mayoría no cree, pero lo poco que ven lo deja muchas veces con duda. Y hay quien cree que ustedes ahora mismo en los Estados Unidos la están pasando peor que nadie, porque según la propaganda del régimen, la mala gestión del presidente estadounidense y de las autoridades estadounidenses en general hacen que ustedes estén peor que cualquiera. Y ustedes y yo sabemos que eso es una gran mentira, que es una gran farsa. Exacto. Como la mayoría de las informaciones que manejan estos regímenes. Hay una información que tiene que ver con que la Organización Panamericana de la Salud, que tiene su sede precisamente en Washington y a la cual pertenecen 35 países del continente, más Puerto Rico como estado asociado, también Francia, Holanda y Reino Unido son estados participantes, y España y Portugal son estados observadores. La Organización Panamericana de la Salud, es parte del entramado continental que tiene como base a la Organización de Estados Americanos, la OEA. También forma parte de la OMS, de la Organización Mundial para la Salud, desde 1949, y ha trabajado bastante, ha trabajado incluso con bastante éxito en campaña contra diferentes enfermedades, en la erradicación de la viruela en el continente, que tuvo su momento cumbre en cuanto a éxito en 1973, también la erradicación de la poliomielitis, que comenzó esta campaña en 1985 y concluyó con éxito en el 94. Y ha estado trabajando en otras cuestiones. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud acaba de donar a Cuba 100.000 pruebas moleculares de PCR para detectar la COVID-19. Y esto lo estoy comentando porque conversando con unos activistas me decían, oye, ¿y de dónde sale, quién paga esas, por ejemplo, esas pruebas? Le digo, bueno, los Estados miembros
de la Organización Panamericana de la Salud, y como generalmente sucede en cuanto a las contribuciones, cuando vas al fondo, el principal contribuyente resulta los Estados Unidos de Norteamérica, como también resulta el principal donante de recursos de financiación para la Organización Mundial de la Salud y para otras muchas instituciones de la ONU. Y entonces, por otro lado, oye, y aquí vuelvo a preguntarle a ustedes para ver si podemos comprender la propaganda comunista. Después, oye, desde que te levantas hasta que te duermes, tarde de la noche, que el régimen, sus canales de televisión, sus emisoras de radio, su periódico, culpan al sistema de economía de libre mercado, que ellos llaman neoliberal. Para ellos todo lo que no sea economía comunista, es decir, economía cubana o venezolana, castrista o de Chávez y Maduro, es neoliberalismo. Y según ellos, el neoliberalismo es el causante del hambre extrema, de la miseria por todo el planeta. Sin embargo, sabemos que Cuba vive de donaciones, Cuba vive de remesas que vienen de familiares en el extranjero. Cuba vive del dinero que dejan los turistas que vienen del mundo capitalista, porque no son los coreanos del norte los que vienen a hacer turismo a Cuba y a dejar muchísimos dólares. Son principalmente europeos, canadienses, cubanos, americanos, estadounidenses bajo las licencias especiales que tienen para viajar a un régimen enemigo de la democracia estadounidense, etcétera. Entonces, una nación que vive de donaciones, que vive de ayuda, que vive de lo que otros le regalan, una nación que tiene que explotar o que vende, un régimen que vende a sus médicos a otras naciones para apropiarse de los salarios de los médicos. ¿Hay problema con el audio, Ernesto? No, se escucha bien. Era que la directa no tiene título, pero ya se la van a poner. Y era que algunos usuarios aquí han pedido que agrandemos. Te pierdo Un poco los cuadros, no veo la opción. No dile que estamos aprendiendo, dile a los amigos que estamos aprendiendo y que le agradeceríamos que nos digan o nos ayuden a entender cómo hacerlo. En este caso estamos muy agradecidos porque yo no hubiese podido empezarla por limitaciones acá con mi internet, no hubiese podido hacerlo. Queríamos conversar con Marcelo hoy, no podíamos dejar de hacerlo y por eso tuve que recurrir a ti, pedirte de inmediato que nos ayudase con esta transmisión. Y continuando con esto, para volver al tema de la agricultura, porque el hambre se está sintiendo cada vez de una manera más dura, más cruda y más hiriente en los hogares cubanos. Y esto es un tema bien polémico, complejo, difícil, y todos sabemos que el principal culpable de que no haya suficiente alimentos en la mesa de la familia cubana es el régimen totalitario de la familia Castro, con Díaz-Canel ahora ahí como figura representativa, como títere de la familia Castro. Te decía que me preguntaba un activista, bueno, ¿y quién paga estas pruebas? Si el régimen cubano siempre está diciendo que ellos son los que ayudan, los que ayudan, los que ayudan. Ahora, ¿de dónde viene esta ayuda, por ejemplo, para estas 100.000 pruebas? Porque las personas vienen muy preocupadas. Ya lo lograste. Las personas vienen muy preocupadas, muchos cubanos vienen muy preocupados por el hecho de que no hay pruebas o las pruebas demoran a la hora de hacer los análisis necesarios para saber si son o no portadores de este virus, de este nuevo coronavirus que está afectando al planeta y que está afectando a muchos cubanos ya. De hecho, los partes del Ministerio de Salud Pública hoy en la mañana eran de 1.685 casos de positivos, personas contagiadas, y hasta el momento 69 personas fallecidas. Sin embargo, repiten constantemente de que el aislamiento social es muy necesario y estamos de acuerdo en que es muy necesario, pero ahí están unos videos que queremos recomendar, entre otros publicados por otros sitios. Hay uno en el canal de Unpacu que lleva como título "Esta es la realidad sobre la venta de pollo". Diario de Cuba hizo un reportaje sobre ese video y lo tituló "Dormir en la calle en Cuba, en Santiago de Cuba, para adquirir una libra de pollo en 20 pesos. En el mercado negro está 35, 40 y 45 según el momento y el lugar donde puedas encontrarlo, si es que lo encuentra. El periódico cubano, el sitio Periódico Cubano, también hizo un reporte sobre este tema y ese video, como otros centenares de videos, ponen de manifiesto que el hambre, la miseria generalizada obliga a los cubanos a amanecer haciendo colas nocturnas para en la mañana poder adquirir, si es que alcanzan el producto, una mínima ración, una mínima
cantidad de algún producto, ya sea cárnico, ya sea granos, ya sean productos de aseo, porque la escasez, el desabastecimiento es preocupante, es alarmante. También veía otro video que quiero compartir o pedirle a quienes no lo hayan visto que lo busquen en Televisión Martí, sobre el desalojo que ocurrió hace apenas unos días en La Habana a una madre con 4 niños pequeños. El video se titula "Madre de 4 niños es obligada a desalojar su vivienda en medio de la pandemia". Hay que ver el tratamiento brutal, el tratamiento inhumano, injusto, en extremo arbitrario de los policías contra esta madre. Y eso verdaderamente parte el corazón a cualquier persona de bien, a cualquier persona sensible, ver cómo esos desalojos continúan ocurriendo en Cuba y que durante los últimos años se han repetido y se repiten una y otra vez cuando el régimen, entre los cuentos que nos hicieron para justificar el por qué llegaron al poder, está precisamente la cuestión de los desalojos antes de 1959 en los campos de Cuba. Con el régimen castrocomunista los desalojos ocurren en cualquier parte, en el campo, en la ciudad, en los pueblos, en cualquier rincón, en cualquier localidad, en cualquier punto de la geografía cubana. Yeah. Volviendo al tema de la liberalización de la agricultura y de los campesinos, aquí todos sabemos, y estaba buscando acá hasta dónde el régimen ha tomado medidas para mejorar las producciones en el campo. Y es cierto que han tomado válidas medidas, más bien curitas, aspirinas, para tratar una grave enfermedad. Y por ejemplo, en un sitio gubernamental se dice, en escambray.cu, se dice que el 78% de la superficie agrícola cultivable está en manos del Estado y que el 67.8% de ese 78% en manos estatales están en manos de las cooperativas agropecuarias. Y recordemos que también el régimen, es decir, Fidel Castro, justificó su revolución y sus primeras medidas con el hecho de que había que acabar con el latifundio, que había que acabar con la explotación a los campesinos, que había que entregar la tierra a los campesinos. Sin embargo, en la práctica, cuando lees que el 78% está en manos del Estado y que el resto de la tierra cultivable que están en manos de pequeños agricultores, estos no son para nada productores libres, sino que están sometidos a reglas arbitrarias de parte de ese Estado y que en realidad son más bien una especie de arrendatarios que de dueños de su propia tierra, porque tienen que cultivar lo que al Estado le convenga que ellos cultiven, tienen que vender según la regla o a quien el Estado quiera que ellos vendan, y el excedente, lo que luego de que entreguen acopio, es que pueden vender, decir, de manera ya más libre a otros compradores. Cuando analizamos esto, la conclusión lógica a que llegamos es que Fidel Castro y Raúl Castro, no conforme con la explotación que tenía su padre Ángel sobre familias campesinas en la zona de Virán, se propusieron convertir el territorio nacional, 110.000 kilómetros cuadrados, en la finca familiar. Y por desgracia lo lograron. Y esa es la razón fundamental de que no tengamos alimentos, de que los escasos alimentos que aparecen resulten tan caros. Esa es la razón fundamental, que siendo una isla tropical con muy buen clima, con tierras muy fértiles, tengamos que importar el 80% de los alimentos, que por cierto, la mayor parte de esos alimentos vienen comprándose hace mucho tiempo a los Estados Unidos, y el régimen se justifica con que si hay hambre es por culpa del embargo estadounidense. Falso. Estados Unidos le vende cualquier cantidad de alimentos que el régimen esté dispuesto a comprar, como también de medicina y otras cuestiones a las cuales pueden acceder, y no acceden porque no tienen dinero para pagar, porque la economía es una economía en quiebra, es una economía parásita que depende o ha dependido siempre primero de los soviéticos, después de los venezolanos. A los soviéticos quebraron porque ese sistema quiebra tarde o temprano. Le pasa como el proverbio, aquel famoso proverbio nigeriano que dice: aquel que sembró 100 ñames y dice haber sembrado 200, cuando se acaban los 100 tiene que comerse su mentira.
No puedes estar diciendo en tus documentos, en tu periódico, en la televisión que hay producciones y más producciones cuando en los mercados no existen, o cuando los pocos productos que se sacan o llegan a los mercados valen excesivamente caros, es decir, escasos y carísimos para el bolsillo del trabajador cubano. Entonces, en medio de esta situación, creo que ninguna propuesta más lógica y que acogerían o están acogiendo, sabemos que desearían se ponga en práctica, que esta demanda de la Liga de Campesinos Independientes y del capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, que están pidiendo precisamente que se le dé completa libertad de producción y de distribución a los campesinos. El campesino cubano debe venderle a quien quiera, debe exportar y debe importar incluso desde tractores, arado, cosechadora, fertilizantes, es decir, diferentes tipos de abono, de herbicida, lo que quieran comprar, lo que necesiten comprar, mientras el Estado totalitario quiera tener el control sobre todas esas cuestiones que son de vital importancia para que una agricultura se desarrolle, prospere, produzca, mientras el Estado quiera decidir por los campesinos y por es decir, por el público que compra los productos que produce el campesino, obvio que la respuesta va a ser miseria, hambre y todo tipo de necesidad. Alain, no te hemos escuchado. Hola, saludos ahí para ustedes y para todos los que nos van a ver. Al principio no es que no le haya estado prestando atención, sino es que estaba pasando el link en mi plataforma para que más personas lo vean. El problema es que el gran hermano Facebook me tiene casi bloqueado porque me meto el día entero pasando información de todas las organizaciones y de todas las violaciones de derechos humanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua para todo el mundo, que me tienen bloqueado, y entonces tengo que hacerlo uno por uno. Me disculpo por eso. Hermano, la situación de Cuba se resuelve de una forma muy sencilla con dos palabras: voluntad política. Es lo único que se necesita para resolver nuestro problema en Cuba, que el régimen cubano tenga voluntad política, y es algo que carece totalmente en estos momentos. Yo defino la revolución cubana como la mayor estafa del siglo XX. Y para mí el comunismo es simplemente, en el punto que estamos ahora, es simplemente un emporio donde la familia que está arriba, el administrador, se llame Mao, se llame Lenin, se llame Stanley, se llame Fidel, se llame Chávez, se llame como se llame, son los que tienen la ganancia, y lo demás es hambre y miseria, eso sí, repartido generosamente. Ahora, en el caso particular de Cuba, hermano, no hay solución de nada hasta que no se deroguen todas las leyes que nos afectan a nosotros como sociedades, todas esas leyes que nos controlan a nosotros, empezando de la misma Constitución, porque cuando se hizo las reformas agrarias, tanto la primera como la segunda, no solamente condenaron al hambre y a la miseria al pueblo cubano, sino que en el 76, cuando hicieron el trapo de la supuesta Constitución, le dieron un carácter. Básicamente le quitaron el derecho a la tierra al campesinado, porque no la puedes vivir, no la puedes vender, no la puedes arrendar, no la puedes usufructar, no le puedes hacer absolutamente nada. Entonces no es tuya. La reforma agraria fue un engaño masivo al pueblo cubano para vender la idea de que se estaba haciendo algo por el pueblo. Fue simplemente eso, más nada. Y hasta que no se deroguen todas esas leyes que nos afectan a nosotros mismos directamente, no va a haber solución para el problema del hambre y la miseria en el pueblo cubano. Déjame aportar algo ahí con ese tema. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfectamente. Sí, quiero aportar algo con ese tema. Fue muy preciso en lo que habló. Tú mencionaste una estadística del 78%, y debemos tener en cuenta que las estadísticas que partan del régimen no son creíbles, como mismo el tema de las noticias que hablamos al principio. Con ellos nada es creíble, puesto que ellos manipulan todos los números, como mismo lo han venido haciendo en el caso de la pandemia, de la crisis de salud que hay en Cuba en estos momentos. Pero vamos al tema que mi hermano estaba tocando de la crisis y de la agricultura y eso. Yo me acuerdo, ¿en qué año hicimos nosotros el programa, el trabajo aquel de 99?
En el año 99 nosotros usamos el último censo que estaba vigente en Cuba en esa época y decía que menos del 10% eran las tierras cultivables que estaban en manos del sector privado en Cuba. Eso fue en ese año. ¿Qué pasó de allá para acá? Que lo único que me hace a mí pensar para que ese número haya crecido es la categoría de tierras en usufructo. Pero eso es un fraude, porque las tierras en usufructo no son propiedad privada y están en mucho más control, aunque las tengan individuos particulares, están en mucho más control y restricciones las producciones en esas tierras que las que verdaderamente están en el sector privado con todas las limitaciones que tiene. Pero si venimos a ver ese otro sector, vamos a suponer que sea el 78, como ellos dicen, que está en manos estatales, una gran parte de ese sector está completamente abandonado. Durante todos estos años nosotros hemos visto cómo inclusive en muchas regiones llegaron a construir centros porcinos, centros ganaderos, que después de terminado fueron cerrados, jamás tuvieron un puerco o una vaca en su interior y fueron desmantelados por la vecindad alrededor, usando las partes para construir las viviendas, porque es que en Cuba no podemos separar un sector de otro, ni la política de la economía. Todo está enmanado, encadenado en la misma miseria. El ejemplo más grande es la cuenca lechera de Camagüey. Exactamente. Entonces, hay otra cosa. Después que se hizo esa maniobra de la llamada reforma agraria y que la tierra iba a estar en manos, la dictadura desde un principio quiso controlar los medios de producción y convertir al ciudadano cubano libre en un esclavo del sistema, por lo tanto en un esclavo del gobierno. De ahí es donde nosotros siempre estamos hablando de que la raíz de este problema no son los hombres que dirigen, sino el sistema que lo sustenta, el sistema en el que ellos se amparan su legalidad de existir. Ese es el problema que tenemos en Cuba. Lo que hay que eliminar es el sistema. Pero ¿a dónde voy con la idea de esta? Parte de esas tierras que le habían entregado a los campesinos, el gobierno las obtuvo hacia atrás con el casi mandatorio sistemas de cooperativización, ya sean agropecuaria, pecuaria, pesquera, cualquier nombre que le pusieran, seguía siendo el mismo perro con el mismo collar, porque el primer punto que echaba por tierra el funcionamiento de los sistemas cooperativos es que después que sacan el sector campesino de las zonas agrícolas, lo reconcentran en las ciudades y lo convierten en un obrero asalariado, ese campesino no tiene control sobre los medios de producción, pierde la motivación y no tiene control sobre el resultado de esa producción, porque le obligan por legislación en Cuba a que la administración política y económica de esas cooperativas, de esos medios de producción cooperativos, son administrados e impuestos por el partido. Entonces, al final volvemos a lo mismo. El partido es el sistema, pero el partido lo controlan 17 individuos que son el buró político del partido. Entonces, cuando vienes a ver, sigue resumiendo el paquete, subiendo a la pirámide y el país sigue siendo controlado por un buchito de individuos que son los que rigen la política económica y social del país. Sin duda. Otro detalle es que después que hicieron eso, al separar la familia campesina del contacto natural y ponerle en su alma el sentimiento de que ya no eran dueños de la propiedad, también se desarraigó a los jóvenes del sector agrícola. Los jóvenes abandonaron el sector agrícola por completo y hoy en día tenemos una población envejecida que ya no puede ni trabajar el campo. Los campos están abandonados. Hay muchas regiones, principalmente allá en el oriente de Cuba, en las provincias de Gran Guantánamo, que hay regiones montañosas que están abandonadas. Los campesinos se han ido y tú pudieras argumentar de ese tema también. Así mismo, es como acabas de explicar. Lo has resumido de una manera magistral, ¿no? Y eso no se resuelve con titulares, ¿no? La respuesta, la solución a ese problema no se resuelve con titulares de el gran manicón, que el Ministerio de la Agricultura esté dispuesto a esforzarse o a trabajar con más fuerza que nunca para producir alimentos. Esa es la realidad. Mientras te escuchaba, iba mirando también algunos comentarios que iban haciendo amigos en la transmisión y algunas preguntas y
peticiones que me hicieron acá por el chat, por Messenger, y todos coincidimos en que la única solución, como decía Alain, es el cambio de sistema, ¿no? Con ellos es imposible solucionar el problema alimentario de la nación. Y para lograr ese cambio de sistema, todos sabemos también de que es muy necesario y muy importante que todos trabajemos de la manera más unida posible, con todas nuestras energías y con el mayor valor y dedicación posible para poderle poner fin al sistema. Hoy veía, alguien me decía que había visto en Twitter, creo que fue en la cuenta de un amigo muy estimado por nosotros, Frank Calzón, que decían que iba a haber o había así se iba a reunir de manera extraordinaria la Asamblea del Poder Popular, y me decía de manera jocosa, chistosa, o un hermano que estaba acá decía, bueno, a lo mejor se dieron cuenta que ya ellos no pueden solucionar ninguno de los graves problemas que ellos crearon y se van a reunir de manera extraordinaria para decir, señores, vamos a convocar a elecciones libres. Él lo dijo como un chiste porque se sabe que estos individuos, cuando se aferran al poder, en lo único que no piensan es en soltarlo, liberarlo fácilmente, ¿no? Ellos se aferran y quieren mantenerse en el poder hasta el último momento en que el pueblo les saca del poder, ¿no? Eso la historia lo ha demostrado una y otra vez. Pero mientras luchamos, mientras nos esforzamos por conseguirlo, por solucionar la grave crisis, por poner fin al sistema de corte tiránico, por traer libertad y democracia a Cuba, hay una situación muy urgente, que es que la hambruna, como hemos venido informando y diciendo, se va extendiendo, se va agravando. Mañana a las 3 de la tarde va a haber una transmisión, una conferencia virtual sobre el tema. Va a transmitirse por varias plataformas, por la plataforma de Cuba Decide. Nosotros vamos a estar también replicando lo que se haga, se va a hacer en Miami. Cubanos exiliados desde Miami van a estar llamando, haciendo un llamado a patriotas y amigos de la causa de la libertad de Cuba para que en medio de una situación que también es bastante difícil para muchos en Norteamérica por la pandemia, por la contracción de la economía, al estar tantas personas fuera de sus puestos de trabajo, de sus empleos, en sus casas, por suerte con bastante apoyo por parte de las instituciones y hasta del gobierno estadounidense para los que están sin empleo, para los que están en sus viviendas. Por lo menos allí ninguno de ustedes, hasta donde tengo entendido, y si me equivoco, desmiéntanme, se acuesta sin alimentos, se acuesta sin comer porque no los encuentran. El que se acueste sin comer es porque estaba sin apetito. Acá sí muchos se están acostando sin comer y no tienen ni el azúcar para, con un poco de agua, llegar al día siguiente. Entonces, en medio de esa situación, los invito e invito también a quienes nos siguen a esta hora, que mañana a las 3 de la tarde estén atentos, porque en medio de las tantas dificultades que ustedes tienen con el afecto, con el amor, con el humanismo ese que llevan en lo más profundo de su ser, sabemos que muchos van a estar respondiendo de una u otra manera a lidiar un poco la miseria extrema en que viven no solamente activistas, no solamente sus familiares, no solamente los familiares de los presos políticos, sino ancianos y niños y familias que viven en la total indigencia y que en verdad necesitan el mínimo indispensable para sobrevivir a la pandemia y para sobrevivir a la peor de las pandemias o al peor de los virus, que es precisamente el comunismo, en su versión caribeña, el castrocomunismo, que ustedes y yo sabemos que tanto daños ha hecho a Cuba, le viene haciendo a Venezuela, también a Nicaragua, y que han también afectado y dañado a otras naciones en Sudamérica por tiempos más cortos, y que, no se le olvida o no pierden de su mente la intención, la idea de seguir dañando a otras naciones y de llevar políticos de extrema izquierda, políticos como aquello que decía Martí, que cuando dijo que dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de la lectura extranjeriza, confusa e incompleta, y el de la soberbia disimulada de los ambiciosos, que para encontrar hombros sobre los cuales alzarse comienzan por fingirse fervientes defensores de lo menesteroso. Ustedes y yo sabemos, y muchos de los que nos acompañan, y lo va sabiendo cada vez
lo saben cada vez más cubanos, incluso la juventud que fue adoctrinada durante muchos años por el régimen, saben que el sistema, cuando dice preocuparse por el ser humano, es totalmente falso. Y como dijera Václav Havel, cuando se preocupan en verdad por el ser humano es solo en la medida en que se sienten obligados a preocuparse para poderse mantener en el poder. Es decir, no es nunca por buena intención, no es nunca por generosidad, no es nunca porque en verdad a ellos les interesa el bienestar del pueblo, a ellos más bien les interesa un pueblo con hambre, un pueblo en la miseria que consuma sus energías diarias en la lucha por la inmediata subsistencia, un hombre que desde que se levanta temprano solo está pensando en qué le lleva de alimentos a la mesa a sus hijos, cómo viste a sus hijos, cómo calza a sus hijos, cómo consigue las medicinas, que por estos días se han perdido de las farmacias cubanas más que nunca. Hay una escasez de medicinas tan preocupante como la de alimentos. Y ese ser humano, esa persona, ese padre, esa madre que tanto tiempo, tantas energías tienen que dedicar a la subsistencia de la familia, obvio que no puede andar profundizando en ideas políticas, en ideología, en filosofía y hasta en fórmula para cambiar la realidad política de la nación en que vive. Por eso es que se va a hacer mañana esta conferencia con un objetivo humanitario, y que cuanto más cubanos le demos seguimiento y aportemos lo que podamos aportar, pues muchísimo mejor para por lo menos sobrepasar esta lamentable situación que muchos ya auguran se convierte en algo tan dramático como el llamado eufemísticamente por el régimen periodo especial, o en algo aún peor. Yo haciendo referencia a lo que a la noticia que usted mencionó sobre el pronunciamiento, o sobre lo que se dijo en la mesa redonda donde participaron el ministro de Agricultura, el de Industria Alimentaria y el grupo empresarial AD Cuba, es algo muy parecido a lo que sucedió en el 2019 con la subida de salario. El país se encontraba en una crisis, bueno, todavía se encuentra en una crisis total, y ellos subieron el salario. Entonces son medidas que para el cubano de a pie, por la mayoría, por lo general ignorante, es como que, oye, no estamos tan mal, mira, ahí subí de salario, Díaz-Canel no es tan malo, ¿no? Hay algunos que piensan eso. Es lo mismo que está pasando ahora, que está sucediendo ahora con esta cuestión, este anuncio de que se iba a producir arroz, que ahora sí se iba a producir arroz y carne de cerdo a una magnitud para abastecer a la población. Algo que nunca hicieron cuando la situación no estaba tan caótica como está ahora. Digo tan caótica porque en Cuba la situación siempre ha sido caótica. Es algo muy parecido. También es algo parecido a lo que pasó en 1991 en el cuarto congreso donde del partido, donde Fidel Castro dio como unas explicaciones de cómo sacar al país de esa situación que había quedado luego de la desaparición del bloque del Este, y que él dijo una fórmula que era la exportación de productos relacionados con la biotecnología, el arribo al país del turismo masivo, ¿no? Y de las inversiones de compañías extranjeras y eso que él tenía, y que en 2 años ya la situación con la cuestión de los alimentos en Cuba se iba a solucionar, y todo el mundo sabe que en 2 años la situación empeoró. Entonces, lo que le quiero decir es que ellos se hacen ellos utilizan un método como si estuvieran reinventando las fórmulas económicas que ya están escritas y por los cuales los países que hoy conocemos como el primer mundo la han aplicado y han logrado ese desarrollo. Ellos dan una imagen de que existe otro camino cuando en vida real no existe. Esto no es ignorancia de ellos, ni el deseo de ellos de forzar otro camino para llegar al desarrollo. Es simplemente una imagen que transmiten a la población para ver, o sea, dársela como personas preocupadas, pero en vida real lo que ellos prefieren y lo que ellos siempre han querido es mantener al pueblo de Cuba en la miseria para así controlarlos, para así poner al trabajador
el poner al trabajador cubano como mano de obra barata para llenarle las cuentas bancarias, que sabrá Dios dónde las tienen, y controlar el país. Hay un artículo que se publicó, ahora te cedo la palabra, hay un artículo que se publicó, creo que en Infobaes, este medio, no sé si, es de América Latina, no sé concretamente de qué país, de Argentina. Infobae de Argentina, sí. Entonces publicó un artículo de un estudio que había hecho una institución norteamericana sobre el grupo de los 27 o el grupo de los 31, no recuerdo bien, que son el grupo de generales cercanos a Maduro que controlan la economía de Venezuela. Y ahí exponen cómo el general tal, Padrino, el de apellido Padrino López, si no recuerdo, es dueño de no sé cuántos negocios, que tienen negocio incluso en los Estados Unidos, y que pone a su familia o sea, cuando crean empresas, o sea, esta cuestión de, bueno, ya eso va más allá de nepotismo y de todo. Ponen a sus familiares a controlar esas empresas que supuestamente son del pueblo, y está muy bueno y explica, es un espejo de lo que existe actualmente en Cuba, pero en ese caso lo abundan más sobre esa cuestión de cómo los generales, o sea, que no existe ninguna alianza por ideología, sino es una alianza económica, de que los militares mantienen el poder a Maduro en la medida que Maduro lo mantiene a ellos dirigiendo las compañías del Estado y enriqueciéndose. Ya. Exacto. Yo quisiera argumentar algo. Increíblemente, Cuba hay que reconstruirla de cero. Cada tópico que hablemos aquí es como una especie de un árbol ramificado que tiene miles de... Yo voy tomando notitas aquí de algunas cosas que tú vas diciendo, y es increíble porque es para hacer una directa de cada tema. Por ejemplo, en la variante en el tema del despotismo, el sistema cubano funciona de la misma forma de ese sistema venezolano que tú estás hablando, porque es que aquel fue una ramificación del sistema que hay en Cuba. Porque, como decía Ferrer ahorita, el sistema cubano, la administración cubana, se ha basado en el parasitismo de otras naciones. Al principio robó, estafó toda la riqueza que había en el territorio nacional, con todas las intervenciones, con el cambio de la moneda, con el robo del dinero de la banca internacional. Después parasitamos a la Unión Soviética, y cuando se nos cayó el soporte de la Unión Soviética a principios de los 90, entonces quisieron aparentar de buena gente, hicieron la despenalización del dólar, pero sin embargo dejaron presos a los que estaban de antes presos por el problema de la tenencia de divisas, y eso era ilegal. Ok, abrieron la posibilidad por primera vez de los cuentapropias en Cuba, pero cuando llegó Chávez al poder, y ellos empezaron otra vez a parasitar y estar subsidiados por Venezuela, entonces empezaron a apretar al sector privado emergente, ese que floreció, que soportó que no se cayera esa dictadura en ese principio de esa crisis grande que hubo en el país, y llegó casi el 50% de los cuentapropias en el país a desaparecer. Después, ahora, no tengo exacto la fecha, pero a mediados del 2000 para adelante, volvieron a tener, en la época que llegó Raúl al poder, volvieron a hacer otras aperturas, pero en ese mismo sector también ha sido miserable las aperturas, porque el ciudadano cubano no tiene la oportunidad legal de montar un negocio que aporte a la economía de su país, porque lo único que nos han dejado son oficios: zapatero, carpintero, clavador de chancleta y cosas por el estilo. Sin embargo, la ley de inversión extranjera le permite al extranjero venir, pero arriba de eso ni siquiera puede venir el extranjero y ayudar con la inversión de capital extranjero a levantar nuestra economía, porque las propias leyes, me voy para atrás al principio otra vez, la legislación cubana, la legislación socialista, comunista, como le quieran llamar, el mismo perro con diferente collar, es la que no funciona, porque avasalla, estafa, acaba con los mismos inversionistas por cualquier razón, hasta por un problema de falda, le quitan a un inversionista su capital y su inversión. Y si tú no tienes
seguridad jurídica, tú no vas a invertir tu dinero. Sin duda. Porque el futuro de Cuba no tiene ni siquiera que estar en manos del capital extranjero. Los cubanos tenemos una posibilidad que no la ha tenido ninguno de los países en el mundo que tuvo un sistema comunista. Porque Cuba, después de Venezuela, que fue más acá, más adelante, Cuba es el país de sistemas totalitarios estos que más personas ha tenido diseminados por el mundo entero, absorbiendo experiencia de sistemas jurídicos de otros países, de sistemas económicos, de hacer negocios en diferentes culturas que influyen tanto en el desarrollo de la economía de los países. Nosotros los cubanos tenemos un capital de experiencia ya de vida en economías capitalistas, en economías de mercado, que si nos los permiten volcar en Cuba, la economía cubana enseguida florece. Si el pueblo cubano, volvemos a las palabras que dijo mi hermano, de voluntad política del sistema. En primera, yo no quiero que tengan ningún tipo de voluntad ahora, al no ser entregarle allá a irse, porque el tren de ellos se les fue. Ellos están sobrando ahí hace rato. Tienen que dar libertad al pueblo, tiene que reconocerse que el pueblo cubano tenga la plena libertad para pensar, para actuar, para desarrollarse. Y los mismos cubanos invertir, los de adentro y los de afuera, que se acabe esa mentalidad que nos han tratado de dividir toda la vida. Divide y vencerá es la política que ellos han tenido. Y han convertido al cubano que emigró por toda la situación política, económica del país, nos han convertido a nosotros en billeteras, porque ellos piensan en su mente macabra que el tener secuestrado a nuestra familia allá, que el amor que nosotros tenemos por nuestra familia, por nuestros amigos que dejamos allá, es el método que van a usar para controlarnos. Y ellos se equivocan, porque el florecer que hay hoy en día de la oposición, en cuántos países se han hecho actividades por ejemplo, cuando la etapa en la que estuvo detenido Ferrer, cuántos países del mundo se alzaron los cubanos pidiendo libertad por Ferrer y los compañeros que estaban detenidos en ese mismo periodo. Señores, el amor que nosotros tenemos por la familia que dejamos atrás, por los amigos que dejamos atrás, es lo que nos da a nosotros la energía para estar aquí hoy, para alzar la voz, para no callarnos y para seguir para adelante. No. Ellos son los que están sobrando en Cuba. Ellos son el estorbo y no son muchos. Son 17 individuos que dirigen el Partido Comunista, porque ni siquiera el resto de los miembros, que ya no se sabe si son 800,000 o 500,000, porque en eso son un fraude también. Ese grupito es el que dirige el país. Y los 20 y pico que son miembros del Consejo de Ministros son los que dirigen el país, porque cada vez que sale una ley nueva, como el decreto 370, que está acabando ahora con los cubanos, con las aplicaciones de esas multas, eso es un decreto ley. ¿Quién lo puso? Eso no fue la Asamblea Nacional, eso lo diseñaron un grupo de ladrones que son una mafia que tienen controlado todo el país. Bueno, mira, más allá de que la revolución fue la más grande estafa de nuestra historia, en los 500 años de historia de Cuba como nación, como pueblo, la jinetera, la prostituta más grande que ha tenido Cuba se llama Fidel Castro, porque Cuba convirtió a los cubanos prácticamente a los cubanos no, al sistema como tal, porque vivimos de la mendicidad del mundo, de lo que nos pueden dar y de lo que no nos pueden dar. Eso es prostitución. Y no solo convirtió, fue la mayor prostituta, la jinetera que hubo en la historia de Cuba, sino ha sido el mayor proxeneta que ha tenido Cuba también, porque no solamente nos ha convertido en limoneros internacionales, sino que nos ha vendido como mano de obra esclava y barata. Entonces, la revolución para el cubano ha significado ser limoneros y esclavos alrededor de todo el mundo. Ese es el gran legado de la revolución cubana. Y todo, absolutamente todo pasa por el cambio de legislación cubana, la derogación
de todas las leyes dragonianas que estamos sobre nosotros. Ahora día, en una directa con Chucho, estábamos hablando sobre la pobreza en Cuba. Y yo le explicaba que la pobreza cubana es diferente a la pobreza del resto del mundo. Porque un individuo en Burundi, en el Congo belga, en Haití, en cualquier otro país, sí, es pobre. Pero es un individuo que puede salir de esa pobreza con empeño, con interés, con dedicación. Porque no hay nada que se lo imposibilite, más allá de su accionar. Ahora, nosotros en Cuba somos pobres por decreto, porque porque las leyes que tenemos arriba, desde la Constitución hasta el último decreto, nos imposibilita a nosotros, sin importar el empeño que pongamos en ser independientes. Y para mí, la ley más ofensiva que hay en Cuba es el artículo 28 de la Constitución actual cubana, del trapo, que le permite en la constitución cubana, para que me entienda, nos quita a nosotros, a los cubanos, la personalidad jurídica. Solo nos da una personalidad natural. Para los que no estén familiarizados con los términos, personalidad natural eres tú como individuo, pero personalidad jurídica es cualquier negocio que tú registres bajo tu nombre. Esa es tu personalidad jurídica, tu negocio, tu accionar. Y nosotros en la Constitución cubana no tenemos personalidad jurídica. Y el artículo 28 le da al extranjero la personalidad jurídica que nosotros por ley, por derecho de nacimiento debemos tener. Entonces tenemos un régimen que es lo que el cubano tiene que acabar de entender. No importa que quiten el embargo hoy mismo, que al régimen cubano le den el suficiente capital para desarrollar 100 veces Cuba. Nosotros como ciudadanos no vamos a ver un centavo de eso, porque el régimen cubano en los últimos 61 años ha tenido 4 o 5 planes Marshall para poder haber desarrollado Cuba 100,000 veces. Que nosotros los cubanos fuéramos la Suiza del Caribe, no, de América completa, porque hemos tenido el capital de hacerlo. ¿Y cómo estamos? En la miseria absoluta, eso sí, generosamente repartida. Ahora, hermano, el punto es que no importa lo que el régimen pueda obtener, nosotros no vamos a ver un centavo, porque el régimen nos necesita dependiente, ni un beneficio social. Nos necesita dependientes del sistema para podernos controlar políticamente, porque una de las mejores formas de controlar a la masa es el estómago. Así de sencillo. Déjame aportar algo en ese tema que le estaba diciendo. Nosotros somos de la opinión de que no hay duda, la pobreza que hay en Cuba es instaurada, es propiciada que exista para, aparte del control sobre el individuo en esa circunstancia, transmitir una imagen al mundo, como por ejemplo, cada vez que el sistema cubano se endeuda, usa esa misma imagen, ese mismo pregón de pobreza y necesidad y de un supuesto bloqueo para argumentarlo y usarlo para que le condenen las deudas. Pero más brutal, más miserable, después van y usan esa misma miseria en la que nos tienen sumido al pueblo de Cuba para pedir préstamos que al final no van a pagar. Entonces, ahí es donde nosotros argumentamos que como nunca el pueblo de Cuba, y óigase bien, pueblo de Cuba somos los casi 14 millones de cubanos, no dentro, no fuera, cubanos, ciudadanos cubanos, como nunca tenemos la oportunidad de enfrentar esta tiranía. El sistema no tiene soporte en el mundo, se le han caído todos los soportes económicos y políticos. Miren la región, miren el entorno que tenemos en estos momentos. Es momento de unirnos como nunca, sin importar organizaciones individuales a las que pertenezcamos, porque inclusive algo que hay que entender, por la logística cubana, por la miseria, por la falta de comunicación, por la falta de recursos, en muchas ocasiones personas que no se identifican
con ese sistema que hay en Cuba, sienten la necesidad de agruparse, de organizarse. Y en muchas ocasiones la oposición tiene que entender eso. Se organizan en el grupo más cerca que está ellos. Eso no quiere decir que en un futuro, en una Cuba democrática, todos los miembros que existen en una organización van a seguir siendo miembros de ella y que todas las organizaciones que existen van a prevalecer, van a surgir nuevas, van a reagruparse, pero van a crecer, va a crecer la libertad, van a crecer las organizaciones no gubernamentales, eso social, ¿cómo se llama? Disculpa, no se me olvidó la palabra. Entendido perfectamente. Continúa el padre, se me fue la palabra. Sí. De masas. No. Bueno, la cosa es que van a crecer las libertades sociales en el pueblo. Y eso es lo que nos va a avanzar a nosotros. Exacto. Porque no importa los recursos, está aprobado en estos 60 años que los mismos individuos que no le pueden echar la culpa a nadie, porque han sido ellos mismos los que tomaron el poder y los que se mantienen en el poder, han tenido a lo largo de los años los suficientes recursos para sacar el país adelante. Porque si ellos liberaran la agricultura, el transporte, caballeros, somos una isla rodeada de agua, y para comer pescado en Cuba, inclusive los pueblos pesqueros tienen que esperar que a uno de ellos se le ocurra un día de comprar pescado congelado en China. Es el colmo de lo arbitrario, de los sinsentidos. Sin duda, exacto. Sin duda. Sí, sin duda. Por una cuestión de tiempo, de hecho, Ernesto, te quiero pedir un favor. Marcelo me propuso y me pareció genial la idea, pero hay que profundizar al máximo sobre ello. Preparar una transmisión que en vez de 1 hora, como acordamos hoy, que ya estamos pasados por unos minutos y tengo algo que resolver, unos compromisos con personas que me están esperando acá, de aquí de la ciudad. Y el tema, ¿no? Que profundicemos en el tema de la situación médica en Cuba, desde la cantidad de hospitales que tenemos en el país, en qué fecha fueron construidos estos hospitales, cuál es la capacidad ahora en estos momentos que cada uno tiene, las características, su infraestructura, los servicios que dan, los servicios que garantizan, la calidad de esos servicios, la situación de los medicamentos, la situación de los especialistas, dónde están los especialistas médicos, la mayoría han sido vendidos sus servicios, lo mismo en el continente americano que en África, que en el Medio Oriente, ya sea Arabia Saudí o cualquier otro país del mundo árabe. Es decir, que profundicemos al máximo sobre eso. Recordemos incluso a manera de adelanto de que la mayoría de los hospitales del país fueron construidos antes de 1959. Por ejemplo, acá en la ciudad de Santiago de Cuba, el único hospital, y mi esposa que es doctora me ayudará a clarificar si me equivoco, el único hospital construido acá en la ciudad después de 1959 es el hospital Juan Bruno Saya, el clínico quirúrgico. El hospital militar es de mucho antes del 59, el hospital provincial es de muchos años del 59, los hospitales infantiles también, la clínica de maternidad, tanto la sur como la norte también. El hospital Ambrosio Grillo es muy viejo, que está en la carretera central, allá en la cercanía del Santuario del Cobre. Es decir, que hasta en eso nos han mentido miserablemente. Como ya el tiempo se nos agota, antes de despedirme, ustedes me han recordado con el magnífico análisis que han hecho tanto los hermanos Thier como Ernesto, un cuento, un chiste de el famoso imitador y humorista cubano Tito Hernández. Una vez tenía yo 15, 16 años, ha pasado mucho tiempo, ha llovido muchísimo desde aquel momento hasta la fecha, y recordemos que la lluvia para los cubanos es de vital importancia porque nuestra agricultura es de subsistencia, no tenemos modernos sistemas de regadío para cultivar como cultivan los estadounidenses o los europeos o los latinoamericanos en muchas partes. Nosotros, si no llueve, la mayoría de los cubanos, de los campesinos cubanos, no pueden cosechar, no pueden cultivar el maíz, el boniato, la yuca. Bueno, dice Tito Hernández que en tiempos de la división de la Alemania comunista y la Alemania libre, la Alemania federal, por el muro de Berlín iban dos niños, uno por un lado, por el lado comunista, y un niño por el lado capitalista. El niño del lado capitalista iba montado en un triciclo
y llevaba una manzana muy roja, muy linda, muy jugosa en sus manos, una manzana cultivada por campesinos, por agricultores libres. Y como cosa de niño, le dice el niño de la Alemania capitalista, el de la Alemania comunista, que va caminando a pie y sin nada en la mano. Le dice, mira, yo tengo un triciclo y tengo una manzana y tú no tienes. El niño de la Alemania comunista, picado por aquellas palabras del niño de la Alemania capitalista, le dice, pero yo tengo comunismo y tú no lo tienes. Y le dice el niño de la Alemania capitalista, si yo quiero, yo lo tengo. Y le dice el niño de la Alemania comunista, tenlo si tú quieres y te vas a quedar sin triciclo y sin manzana. Qué malo era, chico. Con esto concluimos, gracias a los hermanos Thier, a Ernesto Oliva. Esto ha sido corriendo porque teníamos esto previsto, pero ni siquiera el tema que íbamos a tocar inicialmente pudimos desarrollarlo porque han sucedido cosas en las últimas horas y este tema de la alimentación, de la agricultura y de las estafas del régimen merecía un poco de conversación y eso hemos hecho. Vamos a estar hablando siempre que ustedes tengan tiempo y espacio y nosotros también acá. La causa necesita que hagamos siempre un espacio para ello, para conversar, para intercambiar, para nutrirnos en ambas direcciones, los buenos cubanos del exterior, los buenos cubanos de dentro, lo que queremos a Cuba libre, democrática, próspera, justa, con bienestar para todos sus hijos. Así que, Ernesto, ayúdanos a agrupar información, a ir uniendo la información que lleguen desde diferentes fuentes para ir preparando este tema de la situación, la real situación que tenemos en materia de salud pública desde San Antonio a Maicí, de este a oeste y de norte a sur. Un fortísimo abrazo a todos y ustedes, sus últimas palabras, por lo menos la despedida por hoy. Gracias. Fue un placer poder estar aquí hoy con ustedes y quería dos cosas. Una, que empezáramos a tomar en cuenta un tema que es muy importante y sobre todo en los próximos meses, que es la responsabilidad penal del régimen por lo que se nos va a venir encima dentro de unos meses cuando el COVID coja de verdad fuerte dentro de Cuba. Porque nosotros como isla, si ellos hubieran tomado las medidas necesarias, no hubiéramos tenido ni un solo caso, porque no tenemos fronteras naturales con nadie. Ahora, lo otro que quería hacer era nosotros aquí, la plataforma nuestra, Cubanos en Texas Unidos por la Patria, hemos puesto a disposición de todos los cubanos, de todos los nicaragüenses y de todos los venezolanos un número de WhatsApp, el 512-705-4890, para que se saquen las informaciones desde Cuba y de los demás países para evitar que las personas tengan problemas con el régimen. También está habilitado el correo electrónico cubanostexasup@gmail.com. Tanto al número WhatsApp como al correo electrónico nos pueden mandar la información que quiera. Está garantizado el anonimato y nosotros corremos con toda la responsabilidad de lo que sea. Repíteme el número de WhatsApp. 512 705 4890. Espera un momentico, 90. Sí, para ponerlo aquí en la directa y entonces la persona que quiera verlo no tenga que ver la directa también entera para... ¿cómo es que se llama su grupo? ¿Cubanos? ¿Cómo? Cubanos en Texas Unidos por la Patria. Espérate un momentico, que le di sin querer. Espérate un momentico. Cubanos en Texas. Patria. Repítame el número de nuevo. 512 705 48 90. Entonces, correo. El correo es cubanos Texas TIXAS UP. ¿Qué quiere decir? Unidos Patria, UP. Sí. @gmail.com.
.com. .com, ya. Yes. .com. Ya, entonces yo lo voy a poner aquí en la parte de los comentarios. Y ok, está bien. Ya, la persona que quiera comunicarse con ustedes, pues lo va a hacer desde este número y de este correo. A mí en lo particular, les soy sincero, el tema me gusta mucho. O sea, que tocamos hoy me gustó mucho. Por cuestiones de tiempo no podemos seguir, pero sí que después podemos seguir compartiendo sobre este tema porque hay mucha tela por donde cortar. Hay muchos cubanos que piensan de que Cuba es un caso excepcional y que, o sea, hay gente que se cree el cuento del comunismo y una de las buenas opciones para desmontar todo eso es mostrándole a la gente que esta cuestión, este fenómeno de mantener al pueblo en la miseria no es cuestión de comunismo, es cuestión de gente que no tiene ideología, que llegan al poder también, y gente que se dicen tener la ideología comunista. O sea, de ambas partes hay gente maligna que llega al poder y quiere mantener al pueblo en la miseria para ellos controlar el poder político y económico. Y bueno, ya lo tocaremos en próximas directas. Sí, pero sobre un punto que tú decías, vamos, quiero 30 segundos más robarles a los tres y robármelo a mí mismo. Dicen que lo dijo Ortega y Gasset, dicen que lo dijo Winston Churchill, dicen que lo dijo de diferente manera Willy Brandt, el que fuera canciller de la Alemania Federal. Dicen que quien en su temprana juventud, quien a los 20 no abrazaba el ideal socialista o comunista, no tenía corazón. Quien llegado a los 40 siguiese abrazando el ideal comunista, pues no tenía cerebro. Mira, en los momentos actuales, el que luego que salga del círculo infantil siga creyendo en el ideal comunista es un descerebrado que, por Dios, jamás en la vida podrá calcular que posee 5 neuronas. Un abrazo, los quiero.